Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría inmensa verlos una vez más en nuestro rincón del entretenimiento. Hoy el aire se siente cargado de expectativa, porque nos adentraremos en el fascinante universo de un hombre que ha sabido tejer una red de admiración global, no solo por su indiscutible talento actoral, sino por una cualidad etérea, una especie de aura que parece desafiar las convenciones del tiempo. Hablo por supuesto de nuestro querido Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones y miradas a lo largo y ancho del planeta. ¿Alguna vez se han detenido a observar esa chispa particular en él, esa presencia que te transporta a épocas pasadas, como si estuviéramos ante un galán sacado de una película en blanco y negro o de las páginas de una novela de caballerías? Hoy, mis estimados, vamos a desentrañar ese enigma bajo el título *** el secreto de Can Yaman, que lo transporta al pasado ***. Y antes de zambullirnos en este profundo análisis, les hago una invitación que me haría enormemente feliz. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invito de todo corazón a hacer clic en ese botón de suscripción. Cada nuevo miembro es un regalo para nosotros, y les aseguro que no querrán perderse ninguna de nuestras próximas aventuras cinematográficas y análisis. Sean bienvenidos a bordo. Can Yaman es sin duda un fenómeno. Su carisma es arrollador, su físico imponente, una obra de arte griega moderna esculpida con esmero. Pero más allá de estos atributos evidentes, hay una cualidad insondable, una chispa en su mirada que evoca una era donde los caballeros ostentaban una cortesía innata, los romances se vivían con una pasión desbordante y la elegancia era una forma de vida, un arte que se respiraba en cada gesto. No se trata meramente de su talento actoral, que es incuestionable y ha sido validado por audiencias de todo el mundo. Es algo más profundo, una esencia que trasciende la pantalla, que se impregna en nuestra percepción. ¿Será su impecable forma de vestir, la cadencia de sus gestos, la musicalidad de su voz, o una alquimia perfecta de todos estos elementos? Hoy nos daremos a la tarea de desglosar minuciosamente este intrigante fenómeno que nos cautiva. Comencemos por analizar su presencia escénica ***. Cuando Can Yaman irrumpe en escena, ya sea en una película, una serie o incluso en una entrevista, hay una seguridad en sí mismo, una forma de proyectarse que te atrapa al instante, te sumerge en su mundo. No confundan esta seguridad con arrogancia, es una autoconfianza serena, una certeza en su propio ser que nos recuerda inevitablemente a las grandes estrellas de Hollywood de las décadas doradas. Pensemos en Clark Gable con su porte majestuoso o en Humphrey Bogart con esa mirada penetrante cargada de historias. ¿Recuerdan cómo caminaban, cómo sostenían el contacto visual? Había una gravedad intrínseca, una profundidad que los convertía en imanes, en figuras titánicas. Can Yaman, de una manera casi inexplicable, ha logrado capturar esa misma esencia, esa resonancia atemporal. Su postura siempre erguida pero relajada, la manera en que sus gestos son medidos pero intensamente expresivos, cada detalle contribuye a construir esa atmósfera de distinción y magnetismo. No es algo que se aprenda en un par de talleres de actuación, parece ser una cualidad innata, algo que lleva consigo como un aura, una segunda piel. Profundicemos ahora en sus papeles y la narrativa que lo envuelve ***. Muchos de los personajes que lo han catapultado a la estratosfera de la fama, como el millonario playboy con un corazón de oro en Nerkenzikus, o el conquistador encantador y enigmático en Dolunay, comparten elementos de un romanticismo clásico, casi literario. Son hombres que saben cortejar con una elegancia innata, que poseen un aire de aventura, que se muestran decididos y firmes en sus convicciones, pero que también revelan una vulnerabilidad que los hace profundamente humanos y cautivadores. Si bien estas historias se desenvuelven en el contexto contemporáneo, la forma en que Can Yaman interpreta a estos personajes les otorga una capa de atemporalidad, una resonancia que trasciende las tendencias del momento. No se trata simplemente de ser un hombre apuesto y acaudalado, es la maestría con la que maneja la seducción, la delicadeza que impregna sus interacciones románticas, a pesar de su evidente fortaleza física. Es esa compleja dualidad entre la fuerza inquebrantable y la ternura más exquisita lo que lo hace tan irresistible y, sí, efectivamente, transportador a un pasado donde los romances se vivían con una intensidad cinematográfica. Es como si estuviera reviviendo para nosotros aquellos cuentos de amor épicos que solíamos contemplar en las pantallas de cine en sepia. Pasemos ahora a un aspecto crucial y muy visible, su estilo ***. Can Yaman posee una predilección evidente por la moda clásica, pero interpretada a través de una lente moderna y sofisticada.
A menudo lo vemos luciendo trajes impecablemente cortados, camisas que parecen recién sacadas de una sastrería de lujo, y peinados que, aunque vanguardistas, evocan la elegancia atemporal de estilos pasados. Incluso en atuendos más casuales, se percibe una atención meticulosa al detalle, una elegancia subyacente que lo distingue. ¿Han notado cómo incluso una simple camiseta o un polo adquieren una dimensión diferente cuando los lleva puestos? Siempre hay algo en su presentación que grita caballero moderno, un hombre que comprende el poder de la imagen. Esta elección consciente de su guardarropa no es un accidente, refuerza la imagen de un hombre con principios, con un busto refinado, cualidades que en el vertiginoso mundo actual, a veces parecen diluirse. Es como si cada prenda que viste contara una historia, como si estuviera haciendo un guiño cómplice a la moda de épocas donde la vestimenta no era solo una cuestión de estética, sino una poderosa declaración de intenciones y de estatus social. Pero el secreto, como bien sabemos, va mucho más allá de la apariencia externa. Hablemos de su mirada. Kanyaman posee unos ojos que irradian una profundidad asombrosa, una ventana a un alma compleja y fascinante. Hay momentos en los que al cruzar su mirada, sientes que te está confiando secretos antiguos, que sus ojos rebosan de experiencias vividas, de pasiones intensas y de una melancolía sutil pero persistente. Esta intensidad en su mirada es una cualidad que las grandes estrellas del cine mudo y de la época dorada del celuloide poseían en abundancia. No necesitaban articular palabras para transmitir emociones complejas, sus ojos hablaban por sí solos. La mirada de Kanyaman tiene esa misma cualidad hipnótica. Puede transmitir ternura en un instante, determinación férrea al siguiente, seducción palpable, o una tristeza profunda, todo en un fugaz parpadeo. Y es precisamente esta habilidad para evocar emociones complejas y profundas a través de la mirada lo que nos transporta a un tiempo donde la expresión facial y corporal eran las herramientas primordiales para establecer una conexión auténtica con la audiencia. Otro aspecto que nos resulta fascinante es su forma de comunicarse. Su voz posee un timbre grave y seductor, una musicalidad que acaricia el oído. La manera en que articula cada palabra, con una cadencia pausada pero firme, nos evoca a los locutores de radio de antaño o a los narradores de documentales clásicos que nos transportaban a mundos lejanos. No es un hablar apresurado ni descuidado, es un lenguaje que invita a la escucha atenta, a la reflexión. Incluso en sus entrevistas, se percibe un respeto inherente por el interlocutor y por el momento presente. Hay una pausa, una meditación antes de responder, una cualidad que lo diferencia radicalmente de la inmediatez y la fugacidad de las redes sociales. Es como si cada palabra que pronuncia tuviera un peso específico, un significado trascendente, devolviéndonos a una era donde la elocuencia era un arte altamente valorado y cultivado. Consideremos también la caballerosidad que parece emanar de él de forma natural. En muchas de sus interacciones, tanto en la pantalla como en su vida pública, Kanyaman proyecta una imagen de respeto hacia las mujeres, de una cortesía impecable, de un código de honor que parece casi olvidado en algunos ámbitos. Esto contrasta marcadamente con algunas actitudes más desenfadadas y superficiales que a veces presenciamos en la actualidad. Es esa protección instintiva, esa deferencia que evoca a los héroes románticos de las novelas clásicas y de las películas de antes. No se trata de ser un personaje anacrónico, sino de poseer cualidades atemporales que, independientemente de la época, siempre serán admiradas y valoradas. Es como si, en un mundo donde las relaciones a menudo parecen volátiles y superficiales, él encarnara un ideal de galantería que muchos añoran en secreto. Además, Kanyaman posee un presencia casi teatral una energía que impregna el espacio que lo rodea. Incluso en situaciones cotidianas, parece estar viviendo un drama épico o una comedia romántica digna de los grandes escenarios. Sus movimientos son fluidos, a menudo dramáticos en su expresividad, pero siempre envueltos en una elegancia innata. No hay rigidez en él, sino una naturalidad que, paradójicamente, lo hace parecer un actor de otra era, donde la interpretación era más gestual, más expansiva, inspirada en las grandezas del teatro clásico. Es como si cada acción, cada gesto tuviera una intención intrínseca, un propósito que va más allá de lo meramente funcional, elevando lo ordinario a lo extraordinario. Y por supuesto, no podemos obviar su pasión. Cuando Kanyaman habla de su trabajo, de sus proyectos, de sus sueños, hay una entrega total, una intensidad contagiosa que te arrastra con él.
Esa energía vital, ese fuego interior que proyecta es algo que se asocia con las grandes personalidades que a lo largo de la historia han dejado una huella imborrable. No se trata de una ambición superficial o efímera, sino de una búsqueda profunda de la excelencia, de una conexión genuina con su arte y con su público. Entonces, ¿cuál es finalmente *** el secreto ***? En mi humilde opinión, es una combinación mágica, una alquimia perfecta de elementos que convergen en su ser. Por un lado, tenemos la dotación genética y ese físico privilegiado, una belleza clásica y escultural que parece esculpida por los dioses. Por otro lado, está su elegancia innata, su estilo personal impecablemente cuidado, esa mirada profunda y expresiva que esconde universos. A esto se suma una forma de actuar que rescata la esencia misma del romanticismo y la caballerosidad, y una manera de comunicarse que es pausada, elocuente y cargada de significado. Kan-Yaman no parece estar actuando para ser transportado al pasado, más bien parece que intrínsecamente lleva consigo esa esencia, esa chispa de épocas pasadas. Es como si hubiera absorbido lo mejor de las épocas doradas del cine, de la literatura romántica y de los ideales caballerescos, y lo hubiera fusionado magistralmente con su propia personalidad moderna y vibrante. Y la verdadera belleza de esto reside en que en un mundo tan acelerado, a veces cínico y vertiginoso, esta presencia atemporal de Kan-Yaman nos ofrece un remanso de paz, un respiro necesario, un recordatorio potente de que la elegancia, la pasión auténtica y la caballerosidad no son reliquias del pasado, sino cualidades eternas que siguen resonando en nuestros corazones. Nos invita a creer en historias de amor intensas, en personajes que luchan incansablemente por aquello que aman con una determinación inquebrantable. Es un escape, una fantasía cuidadosamente tejida que nos permite conectar con ideales que, aunque parezcan pertenecientes a otro tiempo, siguen teniendo una profunda resonancia en nuestra psique colectiva. Así que si alguna vez se han preguntado por qué Kan-Yaman posee esa aura tan especial, esa cualidad que lo hace destacar entre la multitud y nos transporta a dimensiones pasadas, espero sinceramente que esta profunda exploración les haya proporcionado algunas pistas valiosas. No es simplemente un actor apuesto, es un artista integral que con su presencia magnética, su estilo distintivo y su forma de ser tan particular, nos recuerda constantemente que existe una belleza eterna en la elegancia refinada, la pasión genuina y la autenticidad inquebrantable. Y así, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el secreto de Kan-Yaman, que lo transporta al pasado. Hemos desgranado su presencia escénica, su estilo inconfundible, la profundidad de su mirada, su forma de comunicarse y esa caballerosidad que lo hace tan excepcionalmente especial. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué es lo que más les llama la atención de Kan-Yaman? ¿Sienten ustedes también esa conexión, esa sensación de que los transporta a otra época? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y entablar conversaciones enriquecedoras con cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido tan interesante como a mí presentarlo, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Compartan este contenido con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fervientes admiradores de Kan-Yaman o que disfrutan de las historias de amor épicas y atemporales. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, les ruego encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo nos impulsa enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme, lleno de energía y expectación por nuestra próxima aventura juntos.